Bien, un gusto saludarlos de nuevo, compañeros. El día de hoy estamos reunidos nuevamente para discutir sobre las teorías de aprendizaje e enseñanza que proponen, ¿verdad?, algunos investigadores y psicólogos. Dando inicio con esto, partimos hablando sobre Jean Piaget, que habla sobre el desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo no solo es sobre adquirir conocimiento, ¿verdad? Especialmente en los niños, eh, sino que también ellos tienen que desarrollar o construir un modelo mental del mundo. Para esto, él habla de cuatro etapas bastante interesantes que ya vamos a ver de eso. Primero, hablamos de qué es cognición, ¿verdad? Procesos internos de la mente que conducen al conocimiento, memoria y simbolización. Eso es cognición. Entonces, una vez dicho esto, vamos a hablar sobre las etapas que él propone de cómo aprende un niño. La primera etapa es la sensoriomotriz, de 0 a 2 años. En esta etapa los niños son egocéntricos, aprenden a hacer las cosas solo. Como indica el nombre, lo que caracteriza esta etapa es que el bebé se relaciona con el entorno a través de sus percepciones físicas. La siguiente es la etapa preoperacional, que esta comprende de los 2 a los 7 años. En esta se aprende a hablar y saber que los objetos son símbolos de otras cosas. Se da el razonamiento del conocimiento primitivo. Un ejemplo de eso es cuando los niños están en esa etapa donde quieren saber todo y pasan preguntando como ¿qué es esto? O ¿para qué es? Así es, también tenemos la etapa 3, que es la etapa de operaciones concretas, será pues de 8 a 12 años. Aquí se desarrolla la lógica, operaciones cognitivas, ordenamos objetos, ya que el cerebro pues organiza ideas, se logra una estructura mental completa. En esta etapa pues se entiende que los pensamientos y los conocimientos son únicos y no se parecen a los demás. Así es, y la última y cuarta etapa, ¿verdad? Es cuando él propone y dice que aquí es donde nosotros dejamos de aprender, que es a partir de los 12 años en adelante, que es la etapa de operaciones formales. ¿Qué quiere decir esto? Es aquí cuando nosotros ya aprendemos, ¿verdad?, el significado de cosas más abstractas, como qué es el amor, el odio, el éxito y el fracaso, y también creemos entender por qué las personas actúan de la forma en la que actúan. Una vez dicho eso, ahora vamos con Brunner, el aprendizaje por descubrimiento. Se dice que el aprendizaje por descubrimiento es un método de aprendizaje en el que el alumno descubre nuevos contenidos de forma inductiva. Inductiva nos referimos a que el maestro induce al alumno a explorar las respuestas y soluciones. Su enfoque va dirigido a favorecer capacidades, y habilidades para la expresión verbal y escrita, la imaginación, la representación mental y la solución de problemas. Bueno, una de las características principales de esta teoría pues es que el alumno adquiere el conocimiento por sí mismo. Aquí es muy primordial la práctica porque por medio de ella también pues vamos obteniendo este conocimiento y lo vamos formando para nuestro beneficio. Otra de las características es el razonamiento inductivo, lo que significa pasar de los ejemplos y de los detalles e ir hacia la formulación de un principio general. Los alumnos aprenden por medio del descubrimiento guiado que se logra a través de una exploración motivada. Así es por eso que las ventajas de esta teoría es que el estudiante olvida, ¿verdad?, que el estudio es memorizar. Es más bien, se enfoca en enseñar cómo aprender a aprender. Y está basado también, como dijo la compañera, en intereses y motivaciones del alumno. Es por eso que se considera que es muy buena para desarrollar dentro del aula de clases. Una vez dicho esto, ahora hablamos sobre una teoría bastante interesante que es la teoría del desarrollo cognitivo social, que está a cargo de Vygotsky. Vygotsky rechaza completamente la teoría de Piaget porque creía que los niños se desarrollan independientemente de etapas específicas, como resultado de las interacciones sociales.
Bueno, aquí en esta teoría, él afirma que nacemos con 4 funciones mentales elementales, la atención, la sensación, percepción y memoria. Aquí también pues entra en juego lo que es la zona de desarrollo próximo, que es lo que podemos hacer por nuestra propia cuenta. También nos habla de la zona de desarrollo próximo, que representa lo que podemos hacer con la ayuda de un adulto, un amigo, tecnología o como el otro buen conocedor. Es básicamente alguien que nos guía y sabe más que nosotros. Así es, entonces básicamente aquí nos dice que la zona de desarrollo próxima es necesaria porque nos ayuda un mentor, ¿verdad? Es necesario que nosotros tengamos un mentor para que alcancemos nuestra capacidad total, ¿verdad? De aprendizaje. Ahora bien, nos movemos a una teoría que es bastante interesante, que está a cargo de Albert Bandura, que es la teoría del aprendizaje social. Así es, la teoría del aprendizaje social. Pues, ¿qué nos dice aquí Albert Bandura o qué sustenta? Él sustenta que em, nosotros aprendemos observando, repitiendo lo que vemos. Aquí pues nosotros podemos seguir un paso que primero es elegimos un modelo, luego lo observamos, vemos qué es lo que hace, memorizamos lo que hace y si vemos que es de nuestro interés y nos sirve, pues, o si nos motiva, entonces lo podemos repetir. Es importante decir que para que esto suceda debe haber un modelo, como dijo Josué, y este modelo debe provocar interés. Es entonces donde entran las 4 etapas de estados mentales. La primera etapa es la atención. Debe estar enfocada en el modelo. De no ser así, se interrumpirá el aprendizaje. El modelo debe llamar la atención del sujeto. La segunda etapa es la memoria. El individuo debe retenerlo para luego ejecutarlo. Debe prestar atención para luego ejecutarlo. La tercera etapa es la reproducción. Se pone en marcha la conducta y la persona imita. Ese comportamiento no necesariamente igual, pero sí lo lleva a cabo. Esta etapa es la acción. La cuarta etapa es la motivación. En esta parte es fundamental identificar qué llevó al individuo a hacer esta conducta, qué quiere lograr imitándolo. Quizá quiere ser igual a su modelo. Dentro de esta etapa también hay diferentes tipos de motivos. Uno de ellos es la recompensa o castigo pasado, que es cuando una persona hace una conducta y recibe algo bueno. Entonces se produce por la misma recompensa. También está lo que es la recompensa o castigo prometido, que es la expectativa de lo que se quiere conseguir. La siguiente es la recompensa o castigo vicario, que es lo que hemos visto que consiguió el modelo del que aprendimos. Por ejemplo, alguien que es rico lo es porque ha trabajado bastante y esa pues sería su recompensa. Así es, entonces en resumen podemos decir que en esta teoría lo más importante es el modelo, o sea, básicamente a quién nosotros admiramos y por qué repetiríamos, ¿verdad?, las acciones que él hace, pero ¿cuáles son los tipos de modelo? Bien, tenemos 3 tipos de modelo. El primer tipo de modelo es el vivo. ¿Qué son las personas? Nosotros de chiquitos admiramos a nuestro papá, a nuestra mamá y cuando crecemos quizá a nuestro maestro, a nuestro abuelo o otras personas. El siguiente es el tipo de modelo simbólico, que cuando nosotros vemos una película y queremos muchas veces reproducir muchas de las acciones que suceden ahí. Y la tercera, que es el verbal instruccional, que es cuando otras personas nos comparten, ¿verdad?, sus ideas, sus pensamientos, y nosotros a través de esto, pues, las recreamos o también aprendemos. Es una teoría bastante interesante. Una vez dicho esto, ahora vamos con la teoría humanística y de la personalidad a cargo de Rogers. Lo más importante de esta teoría es que consiste en alcanzar el crecimiento personal, lo cual se logra mediante una concepción de la vida basada en la libertad. Además, los educadores deben mostrar naturalidad, amor y simpatía y evitar las imposiciones. Es una educación centrada en el alumno. El aprendizaje significativo se toma en cuenta en esta teoría porque es la relación de los conocimientos nuevos con los conocimientos y experiencias ya existentes.
Por ello, existen algunos principios que se toman en cuenta en esta teoría. Bueno, aquí en esta teoría tiene unos principios como, por ejemplo, los seres humanos tienen el deseo natural de aprender. También vemos aquí, pues, unos principios también es que el aprendizaje eh, se hace significativo cuando el tema es relevante para el aprendiz. También el aprendizaje participativo es más efectivo que el pasivo. Y finalmente, pues aquí los alumnos tienen la responsabilidad de lo que es su propio aprendizaje. Así es, y si hablamos de características de esta teoría, ¿verdad? Una de ellas es que da la oportunidad de explorar nuestros sentimientos a través de, pues, el aprendizaje. Y también es una teoría que involucra los sentidos, las emociones, las motivaciones, ¿verdad? Y como mencionaron, es de acuerdo, o se desarrolla el contenido de acuerdo a mis gustos, necesidades o intereses. Muy interesante. Ahora bien, una que me llamó bastante la atención es la teoría de Gardner, que habla sobre la teoría de inteligencias múltiples. Bien, si bien es cierto que nosotros podemos identificar, ¿verdad?, que algunas personas somos mejores para unas cosas y otras no tanto, esto es por este tipo de teoría y habla de que las personas disponen de diferentes tipos de inteligencia y todas, absolutamente todas, pues son importantes o válidas. Y ya vamos a ver cuáles son esas inteligencias, ¿verdad? La inteligencia lingüística se utiliza en la lectura, en la escritura y en la comprensión de las palabras y el uso del lenguaje. Esta se encuentra en poetas, lectores, locutores. Luego tenemos la inteligencia matemática, utilizada en la resolución de problemas matemáticos y en tareas que impliquen el uso de la lógica. También tenemos la inteligencia espacial, que también es conocida como inteligencia visual. Aquí nos permite observar el mundo y los objetos de diferentes perspectivas. Por ejemplo, esta inteligencia la encontramos en pintores, fotógrafos y diseñadores. Otra de la inteligencia es la musical. Pues aquí desarrollamos y elaboramos y tenemos una apreciación de la música, sus ritmos, sus variaciones y pues lo podemos ver en lo que es en músicos, esta inteligencia. También tenemos lo que es la inteligencia sinestésica corporal, que es la ejecución de deportes, bailes y en general aquellas actividades donde el movimiento corporal es necesario. También está lo que es la inteligencia interpersonal, que es la capacidad para poder relacionarse con los demás, tomando en cuenta como la empatía y la interacción social. Así es, y otro tipo de inteligencia es la intrapersonal, o sea, eh, la capacidad de acceder a mis emociones, conocerme, ¿verdad? Es importante este tipo de inteligencia. También tenemos la inteligencia naturalista, capacidad de distinguir, clasifica y utiliza elementos de medio ambiente, objetos, animales y plantas, una inteligencia bien interesante, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros necesitamos saber todo esto? Pues básicamente esto ayuda a los maestros a potencializar las capacidades individuales, porque como dijimos, todos tenemos esos tipos de inteligencia, pero no todos los tenemos desarrollados de la misma manera, ¿verdad? Entonces, damos seguido a otra teoría que es el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo se toma en consideración lo que el alumno ya sabe. Consiste en la combinación de los conocimientos previos que tiene el individuo con los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Entonces, estos se relacionan y van formando una conexión. Uno de los requisitos para el aprendizaje significativo es el material. El material debe relacionarse con el conocimiento previo. Además, el alumno debe estar interesado. Bueno, aquí tenemos otro requisito que es que el aprendizaje permite la evolución de la nueva información. Es como de lo que sabemos, de lo que aprendemos y esto forma una nueva información.
Así es, otro concepto que es necesario o que se tome en cuenta en esa teoría es el concepto integrado. ¿Qué es esto? Es básicamente pues el conocimiento que nosotros ya poseemos y se nos ha dicho en clase, ¿verdad? Todos siempre sabemos algo pequeñito de ciertos temas, ¿verdad? Entonces esto es el concepto integrado, conocimientos que ya existen en nuestra cabeza. Bien, ahora damos paso entonces al aprendizaje situado. ¿Qué es el aprendizaje situado? Y en este caso se encargan nuestros últimos tres psicólogos, ¿verdad? Que hablan o exponen esta teoría bastante interesante. El conocimiento es contextual, es decir, se aprende mejor inmerso en la realidad. O sea, yo voy a enseñar diferentes temas, pero siempre conectados a la realidad de mi alumno. No voy a enfocarme mucho en el tema de la nieve, porque obviamente en Honduras, pues no neva, ¿verdad? Dentro del aprendizaje situado, perdón, está la metodología de enseñanza, que está basada en el enfoque socioconductivista o en la construcción social del aprendizaje, o sea, como lo mencionaba mi compañera, situaciones reales de la aplicación y resolución del problema. Por ejemplo, cuando al niño se le enseñan los números con figuras de su entorno, se les facilita más el aprendizaje y esto se puede relacionar con naranjas, mangos, que son cosas que los niños acostumbran y conocen. Ideas principales. Como ya dijo la compañera, el aprendizaje es contextual porque se aprende inmerso en la realidad y en relación con otros. La enseñanza se debe enseñar en prácticas cotidianas, o sea, en el contexto sociocultural, como el ejemplo dado por la compañera Angie. El docente como guía y mediador de los aprendizajes. Trabajo grupal, o sea, el docente y padres deben estar unidos y el alumno debe ser activo y participativo. Bueno, también tenemos características y elementos aquí, la satisfacción, el contexto, la comunidad de participación. La satisfacción, porque el alumno aprende. En el contexto, el alumno podrá tener la experiencia necesaria respecto al aprendizaje en cuestión. En la comunidad, pues actividades o medios socioculturales. Y al final, en la última, la participación, pues las reglas que originan las tareas. Así es, con esto damos por finalizado, ¿verdad? Nuestro grupo de discusión, teorías que definitivamente nosotros necesitamos tomar en cuenta al momento de desarrollar nuestras clases, ¿verdad? Si tienen algo que decir. Bueno, muchas gracias, eso es todo. Gracias.